Buenos días, estudiantes de medicina de cuarto año de la Facultad Aurelio Meleán. Ahora quiero compartir una vez más un trabajo de hepatitis delta. En 1977, el doctor Mario Risetto y colaboradores descubrieron en Italia y lo denominaron antígeno delta, porque necesitaba al antígeno de superficie de la hepatitis B para poder presentarse la enfermedad o reduplicarse el virus. El doctor Risetto, el autor del descubrimiento, confirmó algunos años más tarde en forma experimental infectando chimpancés y obteniendo una nueva partícula viral con el nombre de virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis D es un virus RNA cuya replicación requiere la presencia del virus de la hepatitis B. La infección por el virus de la hepatitis delta solo ocurre simultáneamente con la infección de la hepatitis viral B, o como sobreinfección o como coinfección al lado de. Los modos de transmisión más habituales de contagio más habituales por los virus de la madre durante el parto y el contacto con la sangre u otros líquidos corporales. La transmisión vertical de la madre e hijo es rara. Al menos el 5% de las personas con infecciones crónicas por el virus de la hepatitis B también están infectadas por el virus de la hepatitis delta, lo que significa unos 15 a 20 millones de infectados por el virus de la hepatitis delta. Sin embargo, esta estimación es muy exacta, dado que muchos países no aportan estos datos sobre la prevalencia de la hepatitis delta. Aquí podemos observar que el genoma está rodeado por el antígeno de superficie, que es la envoltura. El virus ingresa al hepatocito en forma similar al virus de la hepatitis B, ya que comparten la misma cubierta y receptor. La imagen de la izquierda podemos ver nosotros a los virus de la hepatitis delta o al núcleo de la hepatitis delta, y alrededor se puede observar el antígeno de superficie como envoltura. El virus mide entre 35 y 37 nanómetros. El número mundial de infectados por el virus de la hepatitis delta ha disminuido desde hace años por la tendencia sobre todo y el éxito de los programas mundiales de vacunación contra el virus de la hepatitis B. Este es el tratado de patología clínica del que descubrió la partícula delta. Como definición, podríamos decir que el virus de la hepatitis delta
es un parásito del parásito. Específicamente necesita para replicarse del antígeno de superficie, es decir, del virus de la hepatitis B, pero es genéticamente diferente. Así, el virus de la hepatitis delta es un satélite subviral de la hepatitis B. Aquí podemos ver que existen dos comandos. Uno, o sea, los patrones son combinados y existen dos formas de presentarse. La coinfección, que quiere decir que los dos virus, tanto el de la hepatitis B como el de la hepatitis delta, al mismo tiempo, en forma individual, se infectan. Y tienen una recuperación con la inmunidad del paciente del 90%. Y rara vez van a la cronicidad, es decir, van a ir a la hepatitis delta y pueden ir a la cirrosis, mas no al hepatocarcinoma. En un 3 a 4% van a la hepatitis fulminante y a la muerte. Con la superinfectación, el virus de la hepatitis delta casi siempre va a la cronicidad, es decir, está entre el 10 y 15%. Es aguda o severa, mientras el 7 al 10% es fulminante y generalmente fallece. Y el 80% van a la cronicidad de la hepatitis, van a la cirrosis y sobre todo van al hepatocarcinoma. La coinfección es una enfermedad aguda, severa, la infección crónica de bajo riesgo y el genoma de ARN se debe doblar sobre sí mismo y forma una estructura sin ratificar estable y cilíndrica. El ARN del genoma y su complemento, el antigenoma, pueden funcionar como una riboenzima, cuerpo con propiedades enzimáticas. El cuadro clínico de la hepatitis delta es una superinfección, usualmente una hepatitis crónica con alto riesgo de enfermedad hepática crónica. O sea, son dos cuadros totalmente diferentes. Aquí podemos observar los marcadores serológicos con la coinfección en la imagen izquierda y la sobreinfección en el cuadro derecho. Aquí se observa que la enfermedad siempre comienza con ictericia y los síntomas usuales de la enfermedad. Los antígenos que están presentes es el antígeno de superficie, es el antígeno de la hepatitis B, que es un DNA. También está presente el antígeno de la hepatitis delta y el RNA de la hepatitis delta. Existen dos, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina M unida al antihepatitis B del core. También tenemos en el periodo de ventana una IgM y antihepatitis delta. Entre las 4 y 20 semanas existe el periodo de ventana y la enfermedad va a perdurar el antígeno de superficie del
de la hepatitis B. Y también la IgG del antígeno de la hepatitis C ocurre. La sobreinfección, que es un cuadro que va siempre a la cronicidad en más del 80%, tenemos los mismos. Es decir, la ictericia, los síntomas, el antígeno de superficie, el virus de la hepatitis B y el DNA, el antígeno de superficie también, el antígeno de la hepatitis delta y el RNA del virus de hepatitis delta. Todos estos van a la IgM antihepatitis delta B y la IgG antihepatitis delta. Por consiguiente, se mantiene plana la IgG antihepatitis B de superficie, que va a durar pues meses y años. Aquí tenemos la infección por el virus delta y sus partículas virales. Uno, que el virus necesita esta envoltura, que es el antígeno de superficie. Entonces, tenemos que su núcleo o su genoma es un RNA de la hepatitis delta. Aquí tenemos las infecciones, ¿sí?, del virus de la hepatitis B, que es su antígeno de superficie, y además su doble cadena de DNA. Y aquí tenemos cuando no hay una infección de la hepatitis viral. En cuanto a su distribución geográfica, que es bastante amplia, ¿sí? Entonces tenemos en la Argentina, en Chile, en Bolivia no hay reportes, en México y Estados Unidos y parte del Canadá, así como en Australia, en Europa, en Italia, en las regiones de España, etc. Y en el Reino Unido. Aquí podemos observar entonces en la imagen de arriba una inflamación hepática portal y lobular con esteatosis hepática y formación de estas macrovesículas de esteatosis. En el extremo inferior de la microfotografía tenemos los cuerpos apoptósicos que son de Kuhn-Sihlmann. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con esta reacción positiva del virus delta en inmunoperoxidasa intracitoplásmica. Aquí tenemos entonces una reacción positiva, fuertemente positiva, que les voy a poner un resaltador de color amarillo y podemos ver que es esta inmunoperoxidasa positiva para el antígeno de la hepatitis delta. Su localización ya no es del citoplasma, sino más bien es del... El tratamiento con interferón alfa pegilado durante mínimo 48 semanas. La tasa global de respuesta virológica sostenida es baja, aun cuando este tratamiento es un factor independiente asociado. Es a una menor posibilidad de progresión de la enfermedad. En estos casos de hepatitis fulminante y hepatopatía terminal,
puede ser necesario el trasplante de hígado con fármacos novedosos como los inhibidores de la prenilación o los inhibidores de la entrada del virus de la hepatitis B.